Amigos y amigas, muy buenos días. En el Sol de las Noticias tenemos ya la presencia en el set principal de nuestra invitada para hoy. Es Lucía Alvarado, licenciada en periodismo, 30 años de actividad periodística. Ha recibido el premio Alejandro Castro de la APH. También ha recibido el premio Manuel Acosta Mejía, otorgado por la Corte Suprema de Justicia. Actualmente labora muy exitosamente en la destacada radiodifusora HRN. Muy bien, vamos a conocer muchísimo más. Compartamos con la licenciada Lucía Alvarado. A continuación, buenos días. Buenos días, distinguida amiga, alguien que yo no puedo dudar de decir que la quiero mucho. Entonces hoy el corazón me va a traicionar con algunas preguntas que yo pueda hacer. Qué gusto saludarla, Lucía Alvarado. Toda una institución dentro del periodismo hondureño y es grato siempre saber de usted y hoy vamos a conocer más. ¿Cómo ha estado? Muy bien, gracias al Señor. 30 años, Lucía, 30 años, Lucía, de estar ya en los medios. 30 años de estar trabajando en HRN. Pero ¿de dónde escondió todos esos años? Porque usted siempre es la misma Lucía Alvarado que yo conocí hace Me 30 quiere, años. Me ama. Sí, sí, claro. La conocemos a Lucía por su trayectoria periodística, de la cual tenemos mucho de qué hablar hoy. Pero en el formato del programa es como conocer lo que usualmente no sabemos de Lucía Alvarado. Sí. ¿Dónde nació Lucía Alvarado? Yo nací aquí en Tegucigalpa, en el Hospital San Felipe. Me acuerdo yo que mi papá siempre hablaba que él deseaba que sus hijos nacieran en un hospital, porque antes de eso, lo bueno era, lo que en ese entonces hacía muy importante una familia, es que sus hijos nacieran en casa y atendidos en casa. Entonces él decía que siempre se ponía muy nervioso cuando las mujeres de su casa daban a luz ahí, y decía él, ¿y si pasa algo, qué va a ocurrir aquí? Entonces él siempre quiso que sus hijos nacieran en un hospital, y a mí me tocó el entonces hospital que existía en Tegucigalpa, era el San Felipe, y ahí nací yo. Yo siempre que mi hija me pregunta dónde nací, ¿en qué hospital naciste vos? Entonces yo pongo así como prócer y le digo en el San Felipe, que todavía sigue siendo uno de los mejores hospitales. ¿Pero dónde se crió usted? Aquí en Tegucigalpa. ¿En qué colonia? En la colonia Soto, que lamentablemente ya no existe. Pero era una de las colonias privilegiadas aquí. Era una colonia, y se daban el lujo de tener estacionamiento, todos, casas sí, bien amplias, casas bonitas. Como de campo, casas ¿Sí? como de campo, grandes. Y de esa piedra que la... ¿De color? No, sí, de color. Pero era el bloque completo, de piedra. De piedra, sí. Y ahí me crié hasta como los 9 años. Luego me trasladaron, cuando mi papá y mi mamá se separaron, me trasladaron a Talanga a vivir con una tía y mi abuela. Y luego terminé en Esquías, Comayagua, donde tengo otro sector de mi familia. Esa niñez, ¿cómo fue? Porque usted dice 9 años de ahí, que los padres se separan. Sí. Pero, ¿en qué escuela estuvo usted en ese periodo? En la Manuel Bonilla de la colonia El Chile. Antes no había peligro en Tegucigalpa, entonces un niño, nosotros caminábamos toda esa conexión entre el Chile y la Soto, y era solo. Sí. Y había muchas casas como la que usted dice, de campo. Y llegábamos al Chile y ahí nomás estaba la escuela Manuel Bonilla. Todos los niños de la Soto íbamos a estudiar a el Chile, a este sector, a esta escuela Manuel Bonilla, que tenía mucha tradición entonces. ¿A doble jornada? Había doble jornada. Sí. Ajá, y entonces le toca irse para Talanga, y ese cambio del campo de la ciudad hacia el campo, no sé si en ese tiempo ya había energía eléctrica con esto no quiere decir que usted tenga un montón de años, pero es que es la realidad, no podemos abstraernos a ello. No había en Talanga.
Yo me acuerdo que me tocaba a mí con un primo limpiar ¿cómo se llama? Para la luz, linternas? pero eran sí. las lámparas, Sí. eran grandes. Entonces había que echarle, un tío le echaba el gas y nosotros limpiábamos el vidrio para que pudiera verse, si no era oscuro aunque hubiera luz. Y nos tocaba eso todos los días y nos ventilábamos todo, ¿verdad? Y así fue, y luego pues en una oportunidad un político prometió poner la luz y lo cumplió. Y entonces desde entonces ya me tocó estudiar de mejor forma en la... Ahora, ¿y ahí entonces en qué colegio estuvo? Ahí estuve en la Escuela República del Ecuador con la profesora Eufemia Murillo, que no era graduada, pero que sabía y se dedicaba, bueno, cuando yo me enfermaba y anunciaban, le comunicaban que no iba a asistir porque estaba enferma, ella pasaba por mi casa verificando si era verdad que estaba enferma. O me encontraba en la calle y me preguntaba qué hacía, qué estaba haciendo, y hasta que me miraba entrar a la casa se movía de donde estaba. Lucía, eran otros tiempos. El tema de la separación de los padres, ¿cómo impactó? A mí me impactó mucho porque me separé de mis hermanos. Mis hermanos, tengo un hermano que dice, nos distribuyeron como ganado, porque mi mamá se quedó con mis 3 hermanos, a mí me trasladaron a Talanga donde mi tía, que también es mi madrina, y mi abuela, y una hermana mía se la llevaron para Esquillas, Comayagua. Ella vive todavía allá. O sea, hubo un quiebre ahí. Hubo un quiebre terrible. Ahí está sí. su agüita. Sí, fue una situación muy triste, ¿verdad? Porque uno no entiende circunstancias. Aunque desde antes les voy a contar algo que yo siempre he evitado porque me duele mucho. Hubo mucha violencia en mi hogar. Mi familia, mi papá maltrataba mucho a mi mamá y mi mamá nos maltrataba a nosotros. Entonces era una situación bastante dolorosa para mí como una niña. Yo les digo a algunos amigos, y cuando me ha tocado dar un testimonio de vida, les he dicho que no me mató porque Dios estaba ahí amortiguando los golpes, porque ella se quería sacar todo el odio que sentía porque se suponía que yo era la hija consentida de mi papá. Entonces en mí desembocaba principalmente contra todo, ¿verdad? Pero principalmente en contra mía. Me ha costado mucho perdonar a mi mamá, porque cuando ella ya murió. Cuando yo tuve mis hijos y vi cómo se aman los hijos, me di cuenta que nunca me amó. Entonces eso me dolió mucho, ¿verdad? ¿A ese nivel, Lucía? A ese nivel. O sea, usted dice, no la amó su mamá. No me amó porque es que yo no tenía la culpa de lo que... Yo no escogí a mi papá como mi padre, fue ella que se enamoró de mi papá. Entonces yo no era culpable de lo que acontecía ahí y de que ella permitiera tanta violencia, pero gracias a Dios, que es un Dios misericordioso, me ha permitido ir descargando todo ese rencor, porque quiero decirle claramente, era rencor. Yo a ella pasaba mucho tiempo que ni la miraba, porque siempre me crié alejada de ella. Y sentí que ya para morir, ella vio a todos sus hijos ahí, porque sea como sea una madre, es la madre. Entonces todos estuvimos ahí, porque murió de cáncer ella en la matriz. Entonces me da la impresión que ella vio qué bonita su familia reunida toda. Entonces, a pesar de tener una enfermedad tan triste, tan lamentable, ella no se quería morir al ver aquello. Claro. Y era una mujer muy orgullosa. Quiero decirle que si usted me está viendo aquí, es como que ve a mi mamá. Sí. Éramos idénticas. Y usted tiene una copia también, fiel, ahí con la doctora. Pero hay algo importante de esto. Cómo el resentimiento puede hacer tanto daño. Dicen que hay algunas enfermedades, esas terminales, que precisamente son producto del odio, de que uno guarda en su corazón. Tener el alma así contaminada. Pero ¿por qué usted es tan tierna, Lucía? Yo se lo tengo que decir aquí públicamente, que el cariño y el amor que yo lo tengo por usted no es fingido, sino que es real, porque yo la conozco. Sí. Y hay una cualidad que usted tiene, y es que yo nunca he visto que usted atropelle a otro, o que sea amargada. Ni me dejo atropellar, ¿verdad? Sí, correcto, usted defiende sus derechos, pero yo no le he visto a usted
faltarle el respeto a nadie. Sí. No. No es una mujer amargada, No. que pudo haber sido, porque lo No. que usted hoy nos relata es de impacto, ¿verdad? Recibir de la madre de uno. Ajá, es para marcar la vida. Es para marcarle la vida y hacer que nadie estuviera cerca de Lucía Alvarado. Sí, no. Lo que ocurre que yo siempre he creído en Dios. Sí. Y Dios hace que usted asimile esas situaciones y se dé cuenta. Y lo que he tratado yo es de ver la parte positiva. Pues la gran ventaja de saber que Dios estaba conmigo. Eso es importante. Incidieron su abuela y su tía, que Sí. prácticamente se convirtieron en sus madres. Sí, principalmente mi abuela. Yo tenía mucha afinidad con mi abuela. Entonces, como Dios ha sido tan misericordioso conmigo, yo no tengo derecho a tener rencor en mi corazón, ni llevarme de encuentro a nadie por lo que me pasó, porque tampoco usted, ni mis hijos tienen la culpa de lo que me aconteció. Entonces yo debo superarlo, porque Dios no merece que yo ande con rencor en mi corazón. Pero ¿cómo lo superó a corto plazo? O sea, ¿cómo fue superando cada una de las etapas emocionales? Si, bueno, era una joven, pero iba de niña, No, una niña, joven. En la adolescencia, La por ejemplo, adolescencia. ya cuando usted... Mire, me ha costado superar el rechazo, porque yo creía que mi papá me amaba mucho. Mire qué circunstancia, pa. Yo creía que mi papá me amaba mucho, pero él nos abandonó un montón de tiempo, se fue. Y luego me enteré que se fue a criar hijos ajenos con otra mujer y nos dejó sin nada. Teníamos que andar viendo cómo conseguíamos para comer. Nos sacaban de todas las casas porque no teníamos dinero para pagar. Entonces, todas esas circunstancias, yo he analizado mi vida y me he dado cuenta que realmente mi mamá a veces no sabía qué hacer. Era una mujer que no tenía formación. Entonces, la única forma de descargar tanta frustración era golpeándonos a nosotros. Y me acuerdo de muchos sacrificios que ella hizo. Por ejemplo, habían vecinos que se aprovecharon de ella y les hacía vaquear grandes casas, les lavaba aquel montón de ropa por 1 libra de carne, Sí. para darnos algo de comer. Entonces, mire usted cómo uno tiene que jugar con todo eso. Porque si bien era grosera al momento Y de... luego lavaba, hacía Sí. todo eso. Entonces dice uno, no quería que aguantáramos hambre. Sí. ¿verdad? O sea, que ella la responsabilidad la asumía, aunque no tenía tal vez la tolerancia Entonces, para... sí. El sentimiento maternal. Me daba pesar a mí cuando me pasaba, compraba 1 librita de arroz para hacerle atol de arroz a mi hermano pequeño, para que se alimentara, porque no tenía leche, no tenía ni para comprar la leche. Sí. Entonces son circunstancias que van a uno haciéndolo sopesar, porque nada es del todo plano, ¿verdad? Sí. Entonces uno tiene que manejar esos sentimientos y darse cuenta que son circunstancias de Y la que vida. en medio de toda la desesperación y la actitud que ella pudo haber asumido de agresividad, pero en el fondo el sentimiento maternal Sí, de cuidarnos, de darnos de comer. de andar tanto sacrificio para darles de comer, tiene su valor también. Sí, sí. Entonces luego mi mamá pues contrae matrimonio con otra persona, se distrae de nosotros porque ella tiene otro interés. Quiero decir que luchó mucho ella. Me acuerdo que en una ocasión estábamos nosotros, pues no sabíamos que íbamos a comer, cuando una vecina le dijo que quería hacer las semitas salvadoreñas, que son diferentes a las nuestras, Sí. ¿verdad? Son con dulce y se hacen. Entonces mi mamá tenía una amiga que tenía una panadería y ella fue a hablar con ella para pedirle que si le alquilaba los hornos. Y le dijeron que sí, ¿verdad? Le alquilaron los hornos. Esta amiga nos ayudaba mucho. El pan que se dañaba, entonces se lo daba a mi mamá para alimentarnos, ¿verdad? Entonces en esa ocasión a esa salvadoreña le dijo, ¿usted no me quiere ayudar a vender? Entonces mi mamá le dijo que sí. Ese día le digo a mi hija yo que comimos todo el día semita salvadoreña. Y mi mamá cada hora regresaba y había vendido su producto rápidamente. Entonces esta salvadoreña le dijo, Virginia, usted tiene habilidad para el negocio. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan que había una manteca en Honduras que se llamaba La Blanquita. Sí.
y era una caja cuadrada. Entonces de ahí hicieron un anafre y mi mamá tenía olla, ¿verdad? Entonces puso café y de ahí con una canasta y con el pan se fue a los mercados a vender café con pan. Así hasta 3 viajes, a las 5 de la mañana cuando hacía mucho frío, o si no hacía también porque la gente a esa hora empieza a trabajar. Lloviera, porque es el momento de venta. Sí, como a las 10 agarraba y vendía osmil y a la tarde de ahí regresaba, no daba de comer y de ahí se iba en la tarde a vender más café. Y si era temporada de Navidad, que los de los puestos se quedan hasta más tarde, ella iba en la noche a vender aún más. Y estando ahí, una salvadoreña también, porque debemos de reconocer que el hondureño es piedra de tropiezo para el mismo hondureño, le dijo, ¿y usted no le gustaría tener un negocio en el mercado? Entonces, ¿pero de qué? Dijo mi mamá asustada, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar, don José, solo me acuerdo que se llama don José, el señor que tenía una bodega ahí por los Mirmas, donde eran los Mirmas. Sí. Entonces mi mamá, entonces la llevaron, fueron a hablar con él, y me acuerdo yo fui en esa ocasión, el señor estaba con un periódico, aquello grandote, ¿va? Leyendo el periódico, y le dijeron, don José, mire, ella es la señora de quien le habíamos hablado, para ver si usted le da crédito para que empiece un negocio a vender en el mercado. Entonces la quedó bien, ajá, escoja ahí, le dijo, un salvadoreño, escoja ahí. Y me acuerdo que mi mamá escogió 100 lempiras y era una canastita así que yo la cargaba. Y no dormía porque debía 100 lempiras. Y así creció y ella tuvo un buen negocio en el mercado. Ahí empezó a cambiar la situación hasta que ocurrió, cuando mi papá volvió, ella ya tenía ese negocio. Y volvió más violento que nunca y ahí fue donde ella se separó de él. Y fue cuando nos dividieron a todos y nos criamos así, ¿verdad? Ahora después, separados. Después le toca ir a Esquías. Esa experiencia en Esquías, allá estudiar ya es en la secundaria. No, siempre en la escuela. Todo esto me ocurrió en la escuela. Y luego retorné a Tegucigalpa porque yo creía que mi papá me amaba mucho y no dormía pensando en mí. Y me recibió con una maltratada que ustedes no tienen idea. Acá en la capital. Aquí en la capital. Y no me quería. Entonces, yo sola empecé a rifar, empecé a hacer mandados, a cuidar niños. ¿Pero vivía con él? Sí, ahí. Pero era un hombre desobligado, pues, un tipo que nunca le interesamos, ya tenía otros intereses. Entonces, luego conseguí trabajo de conserje. En esta ocasión le pedí a él que me consiguiera trabajo de conserje con el ministro Discua, Adalberto Discua, del Ministerio de Trabajo, ¿sí? Entonces él me dio el trabajo. Yo quería ser aseadora, le puedo contar por qué, porque yo estudiaba en el Central y yo tenía mis amigas y yo no quería dejar a mis amistades, pero él me dijo, no, de aseadora no. Entonces entraba la aseadora a las 5 y salía como a las 11:30, esto me daba tiempo para irme al Central y estudiar. Pero él entonces me dio de conserje y me dijo, mira, en la vida no se puede tener todo. A veces hay que ir dejando. Yo tenía experiencia ya en ir dejando. Sí. Entonces terminé en el Cultura y me gradué de bachiller. Y ahí durante la noche estudiaba. En la noche. En la noche. Sí. ¿Y cómo fue esa experiencia en el colegio? No, pues había gente que trabajaba, era gente luchadora que buscaba la forma de salir adelante. Y que salíamos como a las 10 de la noche y siempre había bus, ¿verdad? Había bus. ¿Y uno se podía ir a pie? Sí, yo me venía a pie desde el Cultura hasta el centro de Tegucigalpa porque era más fácil. Correcto. Había otras rutas de buses que daban ahí y me iba hasta la Santa Fe. ¿Verdad? Ya vivía yo en la Santa Fe y era... Porque yo nunca lo encontré, porque y era el recorrido. Yo estaba en el Instituto Moderno, ahí por el Seguro Social. Entonces iba a agarrar el bus al Parque Central, porque de ahí era la ruta, pero hasta las 10 de la noche y los buses circulaban. Pero usted iba por esa ruta, usted iba para Torjao. Sí, siempre para la colonia Santa Fe. La Santa Fe. Yo vivía frente al donde está el Mercado Zonal Belén. Exactamente ahí vivía. Sí. Entonces le tocó estudiar ya en la noche. En la noche.
Sí. Y esta es la pregunta que regularmente hace Alan, pero yo hoy me voy a adelantar porque yo tengo que saber parte de esa historia, porque soy parte interesada. Ajá. ¿Cómo le fue en el amor? Mal. ¿Cuándo aparece El primer amor. el primer amor, el primer novio? ¿Cómo fue esa experiencia? Tuve muchos novios, muchos admiradores. Mi hija siempre me pregunta, yo tengo una canción, ¿cómo es que se llama esa canción? Mi primer amor. Y había un muchacho en un cipote en Talanga que me dedicaba a esa canción. Entonces yo cada vez que la escucho le digo, déjame esa canción que me acuerdo de alguien. Solo me acuerdo que se llamaba Pedro, no sé qué pasó con él. Y siempre ponía, entonces frente a la casa circulaba un montón de muchos cipotes de la... Antes el noviazgo era diferente, ¿va? Le mandaban confite a uno. ¿Ah? Y me acuerdo yo que tenía una compañera que también en igual forma le mandaban confite, galletas, en las kermeses éramos de las que más éramos atendidas, ¿verdad? Y me acuerdo un día que estaba tan triste ahí en una kermés de la escuela y me dice, ¿y qué pasó? Le digo, ¿y qué ocurrió? Entonces el novio le había mandado envuelto en un papelito de regalo, un palito así un palito de paleta, que sostiene la paleta. Y entonces, hijo, ¿qué significa? Le digo, no, que ya no andamos, me dio el palo. Me dio el palo. Sí, pero no era que yo, como ahora, ¿verdad? Sí. Que las muchachas y los niños y las niñas son muy avanzadas en estas circunstancias. No, era de ojos, más coquetería, que a veces pasaba y le tocaba el pelo a uno o la mano, hasta ahí, ¿verdad? No había que a lo que ocurre ahora, que uno ve unas cosas pero ¿era fiestera usted? Fíjese que no. A mí me gusta estar en la casa, porque en mi familia así fue, pues sí. Mi tía y mi abuela así nos criaron. Salíamos en la familia o todos en la casa. Pero y entonces, ya cuando le aparece el novio formal que le dice o nos vamos a casar o qué fue lo que ocurrió ahí. No, él primero ya sabe usted lo que él quería, ¿verdad? Sí. Entonces, lógico, traté de evitarlo porque si no se iba a casar conmigo. Y yo me había impuesto esa meta, tener hijos pero en un matrimonio. Y bueno, así fue, lamentablemente no funcionó. ¿Cómo se llama? Sentí que él era piedra de tropiezo en mi carrera porque para todo ponía peros, en vez de ayudarme más bien me estorbaba, me corría a las trabajadoras, por ejemplo, para que yo no saliera y yo tenía que estudiar, trabajar, porque él tampoco era responsable en todo lo de la casa. Entonces me pareció que era un hombre que no tenía... ¿Cuántos hijos? Tres hijos. Me pareció que era un hombre que no tenía metas y que no entendía lo que significa un hogar. Bueno, un hogar es eso, complementarse, ayudarse, colaborarse. Y salir adelante los dos, porque en la medida que salimos adelante, el hogar sale adelante y los hijos son exitosos. Pero la criminalidad tocó también las puertas de su casa y de su vida. Sí, mi hijo mayor me lo mataron en el 2010. Esa parte a mí me dolió mucho porque mi ex esposo agarró a este hijo mío para vengarse de mí por lo que había ocurrido el divorcio. Es decir, él hacía lo que quería en la calle, pero quería que yo estuviera ahí siempre. Y le aplaudía todo lo que quería hacer. Entonces, lamentablemente la situación culminó así, ¿verdad? ¿Perdió usted el control sobre el muchacho? Perdí el control de él, yo me enojé, cometí un error grave, porque me enojé, porque yo había sido una madre dedicada, amorosa, habían tenido todo, ellos creían que lo que había en la casa era porque el papá lo daba y era mi sacrificio. Yo a veces no tenía ni para ponerme un pantalón nuevo, zapatos nuevos, tenía que andar muy mal vestida. Pero ellos creían que era el papá. Y eso es un error, yo tengo casi los 30 años que tiene de estar en el periodismo, Lucía, de conocerla. No, esta mujer ha sido luchadora, trabajadora de todo el tiempo. Le ha tocado difícil. Pero ¿cómo le impacta eso en ese momento? Porque la diferencia entre hijo y padre no crea, siempre hay. Sí. Por muy bien que estén ellos, por muy educados que tengan, pero hay diferencias de puntos de vista, de
por una cuestión que uno incorrectamente les puede llamar la atención o que ellos cometan algún error. Siempre hay algunas diferencias por muy tranquilo que sea, ¿verdad? Sí. La doctora, yo la miro que es muy tranquila, pero de repente siempre hay alguna Tiene su diferencia. carácter. Pero ¿cómo le impactó a usted ese momento? No, bueno, de por sí el divorcio, porque yo creí que mis hijos iban conmigo, ¿verdad? Sí. Yo quería divorciarme porque me desesperaba, yo no podía ya ni estar cerca de él. Entonces procedimos al divorcio. Mi gran impacto es cuando mis hijos dicen que se quedan con su papá. Yo sentí como que una bomba atómica me lanzó, ¿verdad? Porque yo no esperaba eso. ¿Los mayores? Los mayores. ¿Son varones? Sí, okay. Sí. Entonces me sentí muy mal, ¿verdad? Ya él había empezado a manipular al de en medio, a Eduardo. Y Eduardo, el último año que yo viví en la casa, ni siquiera me hablaba, ¿va? Mi hijo. Sí. Era una cosa espantosa, ¿verdad? Y yo le decía, no es correcto, porque sí, me hace daño a mí, sí, lo estás logrando, pero el niño va a tener un impacto en su formación, va a ser una situación difícil para él. Y que eso iba en contra de lo normal, que es lo que ocurre, que cuando hay un problema de pareja, quien incide negativamente en los hijos es la mamá. Sí. Él es irresponsable, él es malo. No, pero no, lo que ocurre es que aquí se da, mire, ese fenómeno, y que lo viene relatando Lucía desde el principio. La mamá se frustra por la relación con el papá y se saca el odio con sus hijos, ¿verdad? Diríamos que no es por maldad, sino porque hay otra parte importante, que ella se desvivía por darles de comer y mantenerlo. Sí, sí. Pero hay otra, la parte de ella en su sentimiento era que como no era capaz de hacerle daño a él, entonces su frustración se la sacaba con los hijos. Y viene al otro extremo, un hombre que no es capaz de poder mantener la armonía en el hogar, y cuando toman la decisión, entonces para sacarse el clavo utiliza al hijo, que yo creo que es el error casi frecuente, Lucía. No, que tu papá es aquí, que tu papá es acá, o que tu mamá, y no saben el daño que le están haciendo al menor. Conocemos casos. Sí. Sí. Vamos de casos, pero lo que uno se encuentra comúnmente es que la madre o la mujer es la que actúa de esa forma. Sí. Me llama la atención que en este caso, Sí, en este caso fue el hombre o el esposo, el padre, tenga esa capacidad de manipular, ¿verdad? No es común. Sí. Siempre nos vamos con la mamá. Pero mire la consecuencia. Sí. La consecuencia es que un sea hijo, cualquiera de los padres que haga esto, la consecuencia es terrible. por ejemplo, perder un hijo. No pueden dañarle el amor que un hijo... Y ¿saben qué es el error? Que la relación madre e hijo es difícil romperla. Sí. Tarde o temprano ellos están pendientes de su madre. Entonces, el caso de mi hijo, mire, yo me enojé mucho cuando... Primero me dolió, ¿verdad? Primero estuve muy decaída, muy frustrada, cuando ellos deciden que se van a ir con su papá. Entonces yo no daba crédito a aquello, ¿verdad? ¿Cómo es posible esto? Pero bueno, allá ellos. Y me enojé con ellos, un error que cometí yo, porque yo debí insistir. Entonces yo me enojé porque dije, yo no merezco esto, ¿por qué me hacen esto a mí? Y entonces me alejé y casi me robé a mi hija para que no la tuviera él. Porque también cada vez que iba de fin de semana, a un fin de semana con él, la dejaba en su casa y no quería que fuera a la escuela. Imaginen qué tipo de persona podrá ser esta, que la deja hasta 15 días para que no vaya a la escuela, porque cree que me está fastidiando a mí. Está molestando a su hija, que vale que estaba en una escuela donde la directora es muy amiga mía y ella me ayudó, ¿va? Luego le escondió los uniformes y iba de color, me dijo, tráigala de color. Es toda una guerra. Es una guerra. Y la directora me dio una constancia para que yo demostrara por qué no la mandaba a la casa de él, a estar con él un fin de semana sí, un fin de semana. Pero no, la doctora no se le dio vuelta. No, la doctora es fiel conmigo. Es fiel conmigo. No, pero uno no puede traer esa guerra interna. Y cómo, a mí lo que me impacta es cómo el ser humano dañado no mide las consecuencias, no se pone a analizar, bueno,
le voy a hacer daño a Lucía, pero aquí me estoy llevando de encuentro a su hijo. Entonces le impacta a usted el hecho de que se van y cuando ya ve el resultado nefasto de que su hijo pierde la vida, de alguna manera por la responsabilidad yo diría de él y de ambos, ¿verdad? De ambos, porque yo usted dice, admite su culpabilidad en el sentido de que no se acercó, sino que se puso y dijo, ay, me enojé. Se enojó. Y no es correcto. Un amigo mío que es abogado me dijo, Lucía, que te restablezca, anda a un tribunal, que te restablezca la comunicación con tus hijos. ¿Y eran menores de edad todavía? Eran menores. Entonces fui y se restableció la comunicación, pero mi hijo mayor me rechazaba. El otro era más consecuente, pero quería que yo le comprara todo el mall. ¿Que le comprara el amor? Cada vez que salíamos, o me dejaba 2 horas esperando afuera de la casa cuando lo iba a traer, me dejaba 2 horas esperándolo afuera, o cuando íbamos al mall, aquello, esto, parecía que yo andaba todo el Banco Central atrás, con un montón de dinero para pagar todo aquello. La última vez me acuerdo que nos quedamos afuera esperándolo, cuando salía cada rato, espérese, y todo prepotente, ¿va? Entonces le dije, mire, si no quiere ir conmigo, no importa, yo ya esperé el tiempo necesario, quiero decirle que usted es importante para mí, pero no me voy a desvivir, ni usted me va a humillar de esta forma más, entonces mejor quédese porque veo que no hay intención de ir. Yo soy feliz con su hermana, yo me siento bien con su hermana porque ella es recíproca conmigo. Entonces, cuando usted decida, analícese, entonces usted viene y yo lo voy a estar esperando con los brazos abiertos. No, ese mismo día salió con nosotros y ya después todo se fue normalizando. Bueno. Pero él, yo sé que siente, ¿verdad? Es un hombre, yo sé que él siente resentimiento, tanto por el papá como por mí, conmigo. Es distante, un poco distante, pero si lo llamo, está pero ya, ¿él tiene hijos? Él tiene hijos. O sea que ya, ¿y ese papel de abuela cómo le ha ido? No, pues a mí me encantó, ¿verdad? Hay gente que esconde que la abuela le dice a los niños que les diga mami o tía, pero no, a mí me encanta tener... ¿Y tiene relación frecuente totalmente, con mis nietos, totalmente. Sí. ¿Y ahí achochea usted? Y ahí estoy yo ya. Pero la doctora no es un poco celosa ahí de... No, ella también disfruta a su sobrino. Lucía, entonces usted concluye que le fue mal en el amor. Pero no, de ahí en adelante y se fue el cliente. Pero, ¿qué pasó con Lucía Alvarado, el corazón de Lucía? ¿Nunca más se volvió a enamorar? No, sí, tuve otras relaciones, pero yo no sé si es que yo no... se me perdió mi pareja, porque dicen que uno trae su pareja ideal, ¿verdad? Sí. Que el tino está en encontrarla, pero yo creo que anda allá por Asia o por Europa. No nos hemos encontrado. No nos hemos encontrado. Entonces tuve varias relaciones, intenté tener muchas relaciones, pero de repente me di cuenta que yo daba mucho y recibía muy poco. Sí. Entonces tomé la decisión de pedirle a Dios que fuera mi novio. Y le dije que nunca más iba a volverlo a ofender teniendo relaciones que él no aprobara. Porque a Dios no le gusta que uno ande de hombre en hombre o de mujer en mujer. No le gusta al Señor eso. Y principalmente la mujer, ¿verdad? Porque es su obra maestra. Sí. Entonces le dije yo que nunca más iba a tener relaciones. Y que iba a esperar. Si él creía que había alguien que era mi pareja ideal, porque la gente cree que la pareja ideal es tener un buen sexo, y no, la pareja ideal es ese complemento, ese amigo, todo, el compañero, ¿verdad? Entonces le pedí yo que a partir de esa fecha él era mi novio, mi esposo, y que por lo tanto en manos de él estaba yo, y he cumplido con eso, fíjese. Y el Señor me ha... No, yo sé que usted es una mujer con muchos principios, y ese cambio también, ¿verdad? Se le ha visto de una actitud. Y yo cuando le digo estas cosas, usted sabe que se lo digo con todo el respeto y el cariño que yo profeso por usted. Sé que sí. Y la admiración. Pero solo un punto ahí. Nos hemos encontrado, buenas amigas acá. Sí. La abogada Doris Madrid, por ejemplo.
vino acá, envió en 2 ocasiones. Sí. Entonces vino acá, pero a pesar de esas experiencias, nos admitió que le cuesta dormir sola. Por ejemplo, acá mismo. Entonces, ¿cómo? ¿Desarrolla los líderes? No, me dices que estar en la noche y dormir solo, o levantarse en la mañana sola. Así como habla ella, vamos a peculiar, sí. No, frío. Pero usted añora tener... No. ¿Ya no? Es que ese es el punto, ¿va? Ya, le dije, señor, si hay alguien como yo quiero que sea, entonces tú sabrás cuándo lo pones en el camino. O sea, el corazón no está abierto para... Pero para aventuras no. Yo, algo serio, tiene que ser. Y tiene que ser, como le digo, puesto por Dios, ¿verdad? Y no, yo no añoro. Yo desde que hice ese pacto con el Señor, porque Dios es un Dios de pactos. Correcto. Y si usted hace un pacto, debe cumplirlo, ¿va? Así es. Ahora, entonces, vamos a la vida profesional. ¿Cómo se mete a esto del periodismo? ¿Cómo logra llegar al periodismo, Lucía Alvarado? Quiero decirle que yo quería, cuando era niña, ser actriz. Yo quería ser actriz. Pero en eso, yo me acuerdo que en el pueblo llegaba gente que actuaba, ¿verdad? Y me acuerdo yo que siempre escuchaba a mi abuela que decía, ay, pobrecito, se va a morir de hambre toda la vida. Entonces yo decía, no, pero yo no me quiero morir de hambre, ¿verdad? Me entré a estudiar cultura, como le digo, bachillerato, y ahí llegó Ruth Díaz. ¿Ustedes se acuerdan de Ruth Díaz? Claro. De hoy mismo, fue de las que inició hoy mismo. Ya ella descansa en la paz del Señor. Y Ruth Díaz, yo le daba las copias. Ya, y murió Ruth Díaz. Murió Ruth Díaz, sí. No me había dado Sí, cuenta. murió. Y me dice ella, ¿a vos no te gustaría ser periodista? ¿Vos crees? Le digo que yo puedo, sí, y yo te veo todas las actitudes para ser periodista. Entonces, luego ella se retiró y yo no la vi más, sino que de vez en cuando la encontraba, ¿verdad? Y entré a estudiar periodismo. Dejé de verla y entré a estudiar periodismo en la Universidad Nacional. Pero eso era una aventura extrema, el meterse a estudiar periodismo, y que en ese momento eran limitados los medios, ¿no? Sí, bueno, pero... ¿Cómo se la jugó usted? No, y como le insisto, usted ponga todos sus planes en manos de Dios. Sí. Entonces yo dije, Señor, voy a estudiar periodismo. Y así fue. Estudié periodismo. Me faltaba, tenía como el 70%, 80% de mis clases. Cuando, mire cómo es Dios, de perfecto. Yo estaba embarazada de mi segundo hijo, cuando alcancé el 80% de mis clases. Lo tuve un 13 de enero del 88. Y a los 42 días exactamente, yo había trabajado el pre, lo trabajé, entonces yo tenía más espacio para estar con el niño. A los 42 días exactamente, que es cuando uno ya está repuesto del parto, me avisan que hay una oportunidad en HRN. Les digo yo, suena así como prepotente, HRN me llamó a mí, ¿va? Sí. No. Lo que ocurre es que ahí trabajaba Juan Bautista Vázquez, que está casado con una prima mía. Entonces, cuando surgió la oportunidad, HRN fue el pionero en dar oportunidad a estudiantes de periodismo. Entonces iniciaron con ese proyecto, ¿verdad? Y resulta que él dijo, le dijeron a él que Armando, mi papá, primo de su esposa, tenía una hija que estudiaba periodismo. Entonces él le avisa a otra prima y ella es la que me dice que debo estar en HRN el siguiente lunes a las 11 de la mañana. Y así hice yo. Y lo difícil, o sea, no fue tan difícil llegar. Lo duro ha sido en 30 años. Y quedarse. Mantenerse. Ahora, usted llega y ¿quién le recibe ahí? Pues ahí me estuve un buen rato, porque a las 11:30 empezaba el noticiero. El coordinador general era René Cepeda, a quien yo amo. Sí. Él es el que me recibe. Como a los 20 minutos me pidieron que entrara con otro muchacho que llegó. Y había otra muchacha también. Y entramos y él nos atendió en la cabina, ¿va? Cuando yo iba subiendo ahí, yo sentía aquellas 3 letras que me caían encima, ¿va? Porque imagínense, va, HRN. Y entonces entramos y
Mire, una semana antes se me ocurre, como un compañero me dijo, cuando uno tiene el 50% de las clases, puedes ir y tramitar tu carnet del colegio. Sí, Entonces yo una semana antes había ido a hacer el trámite. Y estando ahí platicando, dijo él, ¿alguno de ustedes tiene ya su documento? ¿Ha hecho algún trámite en el colegio de periodistas? Y yo fui la que corrí y le enseñé mi carnet. Bueno, al final, a todos nos dio la oportunidad que empezáramos. Y me dijo a mí que retornara al día siguiente, a las 8 de la mañana, y con Vallejo Cerda. Ah, sí, sí. Entonces que él me iba a atender. Entonces allí empecé a redactar, empecé a hacer algunos trabajos ahí en la oficina. Y después me dijo él, quiero que me haga unos reportajes. Y empezó a darme temas para reportajes. Me acuerdo que hice uno del río Choluteca. Yo estaba tan nerviosa de salir al aire que me dolía el estómago cuando anunciaban el reportaje, ¿va? Y miré que gracias a Dios, cuando terminó el reportaje, el señor Ulloa Duarte, que en paz descanse, fue uno de los primeros en llamar para felicitarme por el trabajo. Mire, yo me sentía realmente... En la gloria. Imagínese, ¿va? Entonces eso me exigía más cada día. Así fui haciendo reportajes y de repente él me dijo que si encontraba alguna noticia, entonces empecé a meterme en el área de las noticias. Cuando Ruth Díaz se da cuenta, me escucha, ella me llama por teléfono y me dice que si nos podemos ver, que ella me puede andar en su carro porque yo no tenía carro, para desplazarnos a diferentes sectores y hacer entrevistas. Y así fue como empecé yo en la primera fuente que le toca cubrir. Pues mire, primero, como le digo, reportajes, y luego salud pública. Un día andábamos por ahí cuando detectan que han detectado 2 casos de polio, que fueron los 2 últimos casos que reportó el país. Y entonces yo hice la nota, yo la dejé, la nota. Y empecé con salud pública, me metí en la policía, en los tribunales, porque antes no daban tutoría en los medios, sino que le daban una grabadora, me acuerdo yo que era una grabadora grandísima así, y le decían, busque noticias. Y del grupo que fuimos, busque noticias, me acuerdo que primero solo nos quedamos 3, después 2, y al final de ese grupito quedé yo. Entonces antes no se daba tutoría, no le daban el tema, algunas preguntas, no. Si no era a las calles. Si no, vaya a la calle a buscar noticias. Ahora, pero de ese tiempo para acá han pasado muchos periodistas. Sí. Y connotados periodistas, que se fueron de la HRN, y unos se quedaron guindados, ¿verdad? Porque la gente queda guindada también. Pero en ese sentido, en todo ese tiempo después, hoy la escucho con sobriedad. Y desde que la conozco, nunca he sentido en sus palabras o en su ejercicio periodístico que prevalezca más, ¿qué decir? Para muchos periodistas vale más el medio que el propio ser humano, que el propio profesional. Uh-huh. Y a mí me impacta eso, que valga más el cubo que el periodista, uh-huh. Que valga más. El respeto por la empresa, uh-huh. Pero a la empresa le hacemos grande los periodistas. Sí. Y no que es que una empresa va a ser grande a un periodista. Sí. Y en ese sentido, la sobriedad con la que usted ha manejado su trayectoria en HRN, sí. Sin sobresaltos. No, he tratado de respetar, claro, ahora HRN tiene una trayectoria, tiene un impacto en la sociedad hondureña y tiene un prestigio. Y yo, como profesional y que trabajo ahí hace 30 años, debo cuidar ese prestigio de HRN con mi trabajo. Por eso yo procuro tener conocimiento de lo que voy a transmitir. Ahorita estoy cubriendo la Corte Suprema de Justicia y no concibo yo periodistas que llegan a la Corte a preguntar qué pasó en el juicio. Tiene que escuchar el juicio, principalmente si son juicios mediáticos como el Seguro Social, el caso hace poco del abogado Eduardo Montes. Usted tiene que escuchar todo el desarrollo, el debate, todos los elementos, porque usted se hace una idea y luego, bueno, a veces hasta pegamos con las resoluciones de los jueces, va entre nosotros, ¿qué? Culpable, inocente, bromeamos entre los colegas, pero yo no puedo concebir a un periodista que no está cubriendo la fuente. Y que se tiene que tener mucho equilibrio, porque de repente el aspecto emocional de uno, ¿verdad? Al ver ciertas cosas, de repente la parte emocional de uno
lo traiciona para no buscar las consecuencias de un acto criminal. Criminal porque, bueno, ahí cubriendo este tipo de fuentes, usted no tiene que tener un equilibrio porque hay vidas humanas. Sí, a ambos y lados. a ambos lados. Hay una víctima, sus familiares quieren justicia con todo el derecho del mundo y la otra parte que alega que esa persona es inocente. O en este caso que era tan claro que había un asesinato, buscar esa parte de equilibrio porque tampoco yo como periodista, aunque sea culpable, puedo atropellar a nadie. Sí. Todo el mundo tiene derecho al respeto y he procurado hacer eso y he procurado que mi opinión personal de un hecho X no intervenga en la información que yo transmito para el chat. Ahora, regularmente las preguntas que nos hacen a los periodistas es qué momento del periodista, alguna anécdota que le marque a usted como periodista y que dice, estuvo en riesgo mi vida, o porque le tocó las policiales, Sí. o el tener una información y estar entre lo digo o no lo digo por el temor a las represalias que puedan existir. Bueno, ¿Le ha ocurrido? cuando yo inicié, ese tipo de cosas no ocurrían. Yo me acuerdo, siempre me acuerdo del caso de Rixi y Mabel. En esa ocasión sí hubo amenazas para Irma Santos y para mí. Las dos estábamos cubriendo el caso, ¿verdad? Porque, como se mencionaba, militares y se manejó muy mal esto desde las Fuerzas Armadas con la situación de dos de sus efectivos involucrados, que al final uno inocente y el otro fue declarado culpable. Creo que ahí se empezó a dar aquel asunto mediático, a que tiene que ser culpable. Sí. Y el país no estaba preparado para las pruebas forenses científicas, ¿verdad? Que ahora sí, el país tiene mucho avanzado en ese aspecto. Los hondureños reconocemos muy poco de los avances que tiene el país, pero en esa materia vamos muy bien y creo que podemos mejorar aún más. Y en esa ocasión uno transmitía, llegaba la gente, entonces uno entrevistaba y esto no le gustaba a algún sector y nos amenazaron. Me acuerdo que Andrés Torres, que también en paz descanse, llegó a decirnos, la voy a mandar a dejar porque acaban de llamar para amenazarlas, porque no habían los teléfonos celulares ni nada de eso. Y entonces en esa ocasión fue y yo me sentí mal porque yo... ¿en qué fallamos, Irma? No, decía Irma, no hemos fallado en nada. Lo que pasa es que es un tema que molesta y no tenemos otra opción que transmitir porque es una situación que se está dando. Y sorprende porque al que dejan libre, resulta que tiempo después lo capturan por violador. Por violador y Lobares. Sí. Sí. Pero un capitán también salió libre, lo defendió su esposa porque creía firmemente en él y él salió libre. No había tenido ninguna participación en nada relacionado con Rixi Mabel. Lo que pasa es que era el oficial de día. Entonces en esa ocasión lo tomaron como que era parte de... No, el de menor escala es el que era sacrificado. Sí. Bueno, todavía hoy también. Sí. Todavía. Ahora, pero también ha tenido la oportunidad de cubrir eventos fuera del país. Sí. Un amplio recorrido en eso. Sí, gracias a Dios, fíjese, porque cómo se aprende, ¿verdad? Cubriendo eventos de esa naturaleza y a otro nivel, ¿verdad? Porque ahí hay jefes de Estado de todo el mundo y la seguridad es tan creíble. Gracias a Dios nuestros presidentes son personas muy cercanas a los periodistas, ¿verdad? No sé cuál es la situación ahora porque no cubro la Casa de Gobierno, pero siempre los presidentes han tenido esa afinidad con el periodista. Sí, con el periodista. Haciendo recordándome al ver a Lucía de los lugares donde hemos estado cubriendo en Brasil, en Panamá, en República Dominicana. A República Dominicana fuimos varias veces. Sí, en Guatemala, El Salvador, Cuba. De algunos, y no digamos usted, me imagino que conoce toda Europa, pues. No, toda Europa no. Pero eso es la mitad. España, España, Bélgica, Francia. Mire cómo es Dios de maravilloso. Yo le pedí a Dios que si mi hijo no iba a cambiar su conducta, que él tomara
medidas, es cuando él muere. Pero yo tenía una invitación del gobierno francés para viajar a París con Blanca Moreno y otros amigos, Manuel Gamero. Y esa semana que encontramos el cuerpo de mi hijo, yo iba para Francia. Había pedido vacaciones en la radio. Y imaginé que él murió amanecer un lunes. El martes fue cuando lo encontramos. Él lo enterramos el miércoles. El sábado yo viajaba. Y me dicen mis hijos, mamá, no se vaya a detener, no puede hacer nada más acá. Váyase para Francia. Y llegó Blanca Moreno y me dice, por favor, Lucía, mira cómo es Dios contigo. ¿A quién le matan un hijo y Dios la manda a Francia? Entonces mire cómo es Dios de maravilloso. El hecho que yo mi duelo lo viví en Francia, en Notre Dame. Blanca consiguió que me le hicieran un requiem a mi hijo allá. Y luego completamos las misas cuando yo retorné al país. Dios es bueno, es maravilloso. Y la gente cree que cuando hablamos de Dios es que nos arruinamos, nos volvimos para atrás y nos volvimos santulones y ya todo es pecado. No, eso no es así. Cuando uno pone a Dios delante de uno, Dios va quitando todos los obstáculos. Pero también en el medio donde usted labora, un compañero suyo pierde la vida y de manera... Ay, sí, eso me dolió mucho. Mire, él era bien... De Villatoro. Sí, bien exigente, Villatoro. Cuando Villatoro nos daba, me felicitaba al aire, yo me sentía como sapo todo el día, inflada, ¿va? Porque era una persona muy exigente, le gustaba la excelencia a él. A mí me impactó mucho la muerte de Villatoro, porque yo no pensé nunca que llegara tanto, ¿verdad? Yo pensé que iban a pedir un rescate, iba a volver Villatoro y iban a tomarse algunas medidas de seguridad para protegerlo, pero nunca me imaginé que iba a morir. Mire, a mí me dolió mucho, fíjese, yo quiero mucho a mis coordinadores, a Juan Carlos Barahona, le tengo mucho cariño, ha sido mi amigo siempre, a Rosendo, lo quiero bastante, aunque a veces me enojo con él, sí. Pero lo quiero bastante porque prevalece más lo bueno que las cosas malas, ¿verdad? Yo siempre supeso eso. Yo siempre supeso eso. ¿Cómo es? Fue compañero mío, con Cheto somos de la misma generación. O sea, él estaba, y compartimos mucho en la escuela de periodismo y ya en el periodismo también. Es un buen compañero para trabajar. Yo estuve con él, yo no sé si usted estaba yo fui a Casa de Gobierno. Sí, no, pero cuando estábamos en el Congreso, yo estuve, a mí me tocó durante la crisis política estar con él en el Congreso. Y es un gran compañero de trabajo, ¿verdad? Lo va llevando a uno, él sabía más en el Congreso que yo, entonces yo lo seguía. Y es un compañero muy especial. Tiene la guía telefónica, no es nada. Todo el mundo le pregunta los teléfonos a él. No, a Cheto le pregunto a usted, fíjate que quiero saber el número de teléfono de un alcalde allá por Ocotepeque. Lo tiene. Espérate un momentito, y de memoria al ratito ya. Pero si no se acuerdan, ya tiene los números de todos los funcionarios. Es un hombre muy conectado, Rosendo. Y Dios lo ha bendecido, ahora es parte de la coordinación de HRN. Bien, sí. O sea que prácticamente formado dentro de HRN. Y ha logrado llegar a puestos y no ha perdido la humildad, siento yo. No. Cuando se pierde yo le digo, ¡ey! Tierra. Lucía, nos pasa a los periodistas. Nos pasa a los periodistas que porque nos recibe el presidente, hablamos con el ministro, hablamos con el presidente de la Corte, hablamos con el presidente del Congreso, y entonces creemos que estamos en ese nivel, el empresario. En algún momento Lucía Alvarado perdió el piso. No, porque es que no son amigos nuestros. Yo siempre aprendí eso, que no eran amigos nuestros, que era una relación circunstancial. De un momento X que nos necesitamos ambos. Sí. ¿Verdad? Ellos para dar la noticia y nosotros, ellos para darnos la noticia y nosotros para difundirla. Pero no, pero fíjese que, por ejemplo, en la Corte yo nunca había sentido tanto distanciamiento de los magistrados y del presidente de la Corte con los periodistas. Pero que yo creo que como ahora. Sí. Ahora. No, es que yo creo que ellos viven con miedo. Pero es que la gente de repente que ver cuántos clavos han de tener. No, eso tiene una respuesta, usted lo sabe. Mire, para comenzar no va a comparar el perfil. No me voy a ir tan atrás, me voy a ir recientemente. De una Vilma Morales. Una mujer que todos conocemos su afiliación política,
pero que no se comportaba como activista. Ella era una mujer, y todavía hoy yo la respeto, o sea, una mujer de carácter, una mujer de un perfil profesional de primera. Con todo respeto, el actual señor presidente de la Corte es un activista político. Entonces, es el problema que tenemos. Pobrecito. Entonces, ¿cómo usted puede aspirar a tener una plática con él si él, antes de platicar con usted, tiene que pedir permiso, Lucía? ¿Hasta dónde llega? No creo que hasta dónde llega. No, es que esa esa es parte. Fíjense que también yo siento que cuando el funcionario es apático a la prensa, es porque el presidente de la República va en un acto oficial y lo reconoce a uno. Claro. Sí, lo saluda, lo platica, se hace cercano, por mucho que pueden decir. Y se dirige a uno con el nombre de uno. Mire, nosotros hemos confrontado. Entonces, ¿por qué los demás tienen que ser? Hemos confrontado, hemos sido si el presidente es. Oliva mismo, en el Congreso, que le ha costado, ese Congreso le ha costado al doctor Oliva, pero yo creo que ahora. No, pero nosotros hemos confrontado al presidente del Congreso y al presidente de la República. Sí. Pero al presidente yo lo encuentro en cualquier lugar. Sí, el señor. Con el debido respeto, no, porque con la cercanía. Y nunca, ni en público y en privado, se ha atrevido a decir, fíjese que sus opiniones a mí me molestan. No, en ese aspecto yo creo que es el nivel de respeto. Entonces, estos equivocadamente creen que porque llegan a ese puesto, es por sus méritos. Por sus méritos. Hay dos cosas por las que el funcionario no habla. Es porque tiene miedo, porque tiene clavos, o porque tiene un jefe inmediato superior. De ahí no hay ningún motivo. Sí. ¿Qué? Que pierde un presidente de la Corte saludarla. Porque ellos creen, el problema de los funcionarios es que creen que el periodista siempre se les acerca para ir a pedirle dinero, hombre. Es una estupidez. Yo me imagino que tiene preocupación de eso, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es el caso. Es importante decirlo. Para comenzar, ¿cómo tratan a la prensa? O sea, yo creo que ha ido mejorando. O sea, los presidentes, bueno, en presidencial no sé cómo es la cosa. En el Congreso ha ido mejorando el trato a los periodistas, me refiero a por lo menos no tenerlos en un corral. Pero en la Corte hay una oficinita ahí. No hay una falta de respeto. No hay una sala de prensa. El presidente habla en un pasillo estrecho donde todo el mundo y si hay solo cuando a ellos les interesa. Cuando le dan permiso, diría yo. Y si hay un evento ahí, digamos, una audiencia con un alto funcionario del Estado, o hay las audiencias de extradición, plenos, entonces ponen una vallita ahí para que ni siquiera se pueda entrar a la secretaría. Y me extraña que hay una persona bien calificada en las relaciones Melvin públicas, Duarte, que él es un profesional de alto nivel. Y me extraña, pero entonces ahí es donde se hace a un lado el profesionalismo y prevalece lo político. No, pero es que lo que ocurre es que el relacionador público, usted lo sabe, por años aquí le han faltado el respeto al relacionador público. ¿Qué cree que es el que tiene que ir a traer el café? Que es el que tiene que ir a traer los invitados, lo ponen a nivel de protocolo, anda a traerme los chicles, anda a traerme... Y él tiene rango de director, ¿va? Sí, y entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Yo creo que a él, lo que debe de hacer los magistrados y el presidente de la Corte es ponerle más atención al especialista en la materia. Pero como estos quieren ser relacionadores públicos también, ellos le quieren decir a uno qué es lo que tiene que hacer el funcionario. Pero bien, se fue el tiempo agradablemente para nosotros, Lucía. Seguro que se quedarán muchas cosas que hemos querido consultarle. Toda una vida. Pero lo más importante es que usted es un gran ser humano, una excelente periodista. A mí me encanta escucharla porque tiene lo decía Alan, la sobriedad, la tranquilidad y el profesionalismo al momento de informar. Porque algunos lo hacemos de manera atropellada, ¿verdad? Emotivos, y a veces hasta somos incoherentes al momento de informar. Pero usted le pone la pausa, sabe lo que está diciendo y sabe qué es lo que quiere informar. A mí me molesta ya cuando le ponen las campanitas a veces en la radio porque están apurados. Y digo, hay otras compañeras pero siento que lo que usted está informando es importante. Y ponen las campanitas y después resulta que es un churro el que viene después. Entonces, ¿por qué? Porque estas cosas nos ocurren a todos, ¿verdad? Sí, que uno está inspirado, haciendo bien, que uno que está haciendo bien su trabajo, pero llegan las campanitas. En este momento ya no llegaron las campanitas ya no. Para despedirnos, pero qué honor, qué lujo hoy en el programa y qué gusto. Yo la quiero mucho a usted y igualmente. Y le reitero mi respeto. Yo siempre le mando saludos, ¿verdad, Alan? Sí.
Me saludan a mi cosas esposa, les digo. Sí. Hay Porque cosas ahí que no decía, como que yo fuera su esposo, porque me alimentaba todos los viajes. No, y nos andaba cuidando. Sí, yo, no, ¿para dónde van? Sí, y entonces ya, véngase por acá, y entonces nosotros no. Y ellos querían evadirme, a ver para dónde iban. Pero yo sí, siempre tuve ese privilegio de que andaba siempre acompañado con Lucía, para donde íbamos siempre andaba. Sí, a mí nunca me gustó desligarme del grupo. Hacíamos buenos grupos ahí cuando había viajes. Bonitos y o agradables. si iba un compañero de otro medio que creía que lo íbamos a golear, como decimos nosotros en la jerga periodística, lo relajábamos, no se preocupe, nos ponemos de acuerdo porque aquí es de disfrutar, no solo trabajar, ¿verdad? Porque habían personas que eran nuevas que iban todas nerviosas, pero el camino se relajaba. Se aprende a vivir. Gracias. Sí. A ustedes, amigos. Y el tener aquí. Igualmente les trajo a su copia a la cariño. Doctora, a quien yo también la quiero mucho y veo cómo va creciendo. Mi eterna compañera, amiga. Decía mi papá en cosas, en situaciones así como la de suya con su hija, pie de león, porque dicen que hay un pájaro que cuando esté el león cerca, entonces el pájaro está ahí, entonces la gente dice que el león está cerca, entonces ya uno ve a Lucita. Que está Lucita, por aquí anda la manda más. Ajá. Pues mire, mi cama nunca está fría porque mi hija duerme conmigo. Ajá, qué agradable esta mañana hablar con Lucía Alvarado, toda una institución en el periodismo. Si Gracias. Los periodistas y las periodistas quieren aprender de lo que es hacer bien lo que es la actividad del periodismo, oigan a Lucía Alvarado, sí. y practiquen si tienen la oportunidad, porque es toda una institución y es una profesional, 100% profesional en su trabajo periodístico. Don Frank Gómez. Por esto y muchísimas cosas más, siempre nos encanta, nos fascina estar en contacto permanente con la gente, los televidentes del Sol de las Noticias. La licenciada Lucía Alvarado es un ejemplo de esfuerzo y superación y que al paso de los años pues siempre ha logrado identificarse muy profesionalmente. Felicitaciones, licenciada. Cholusat Sur es 36 en Francisco Morazán, 34 en El Paraíso, 36 en Olancho, 36 en Choluteca. A nivel nacional, vía satélite, estamos en su compañía de cable y llegamos al mundo a través de nuestra página web www.cholusatsur.com. Cholusat Sur, el único y más completo canal de noticias.